En este segundo vídeo centraremos nuestra atención en la pantalla principal de programación. Esta pantalla sirve para crear y dar contenido a los distintos elementos que constituyen un programa. Hay 4 tipos de elementos: fórmulas, valores, listas y plantillas. Cada uno de ellos tiene características propias, pero la pantalla comparte una disposición común y una uniformidad de funcionamiento. La pantalla está dividida horizontalmente en 3 franjas. La parte superior es la ventana de denominación, la parte central es la pantalla de contenido y la parte inferior es el teclado virtual. El teclado está formado por diferentes paneles que se autoconfiguran de forma apropiada dependiendo de las características del elemento y del punto donde estamos escribiendo. Empezaremos por describir el área de denominación. Está formada en su mitad izquierda por 2 líneas para escribir el título y el nombre, y en su mitad derecha los parámetros y formato del elemento que estamos creando. El título es un texto que sirve para describir brevemente la función del elemento. Dicha descripción es la que se muestra en la pantalla de menú de gestión de elementos o en el panel de ayuda. Debajo de este se escribe el nombre simbólico del elemento. El nombre simbólico es la identificación real del elemento dentro de los programas, y la idea es crear nombres con apariencia y características matemáticas. Para escribirlo disponemos de 2 teclados, latín y griego, y podemos poner subíndices y superíndices. Todos los elementos comparten título y nombre. En ambos casos se visualiza el teclado alfabético, que se compone de 4 paneles, 2 para el teclado latino y 2 para el griego. Las flechas hacia arriba y hacia abajo que aparecen en los corners de las teclas Z y X nos permiten añadir subíndices o superíndices. El resto de los elementos que componen la ventana de denominación son particulares y características de cada uno de los tipos de elemento. Iniciaremos la explicación con el más simple, que es el de valores. Si damos de alta un valor, debemos escribir su denominación, su nombre simbólico, su valor por defecto y su escala. Para cambiar la escala, pulsamos sucesivamente sobre el propio campo de escala y cambia de tanto por 1 a tanto por ciento, tanto por 1000 y tanto por millón. La ventana de denominación de listas es muy similar a la de valores y contiene el título y el nombre, el valor por defecto, que es el valor que devolverá la lista para un índice fuera de su rango, y la escala, que se modifica pulsando sobre sí misma, y el formato de llamada de la lista que se modifica pulsando sobre la propia tecla, y que puede ser como subíndice o como parámetro. Y el tipo de lista, que puede ser secuencial, de rangos hasta, de rangos desde o por clave, o sea, de tipo diccionario. El campo max indica el número de elementos que contiene la lista. En el caso de definir un tipo de elemento fórmula, escribimos su denominación y su nombre como en los casos anteriores. El formato de llamada, como en las tablas, que se modifica pulsando sobre sí mismo y que dice cómo se pasarán los parámetros a la función, entre corchetes con el nombre del parámetro, entre paréntesis por posición o como subíndices. A continuación, los 8 espacios de la derecha nos permiten indicar hasta 8 parámetros con su nombre para llamar a la función desde otras fórmulas, y que se convierten en teclas de escritura de símbolos cuando nos posicionamos en la ventana de edición de la fórmula. La forma de llamada es posicional, de forma que si cambiamos el nombre del parámetro, las llamadas que hemos hecho respetarán su posición. Por fin, cuando el elemento es una plantilla, se debe introducir únicamente título y nombre. En todos los casos, para posicionar el punto de escritura en la ventana de contenido, simplemente se toca este. Y para volver a posicionar el punto de escritura en la ventana de nombre, sobra con tocarla en su mitad izquierda. Así pues, para introducir el contenido del elemento, tocamos en cualquier punto de la franja central de contenido, y el punto de escritura se sitúa en el punto en donde lo dejamos. Si estamos creando un nuevo elemento o iniciamos su modificación, el punto de escritura se situará en el punto 0. Simultáneamente se presenta el panel de teclado correspondiente al elemento que estamos introduciendo. En caso de valores simples,
no tienen cuerpo, puesto que el valor del elemento se introduce en el campo correspondiente de la propia ventana de denominación. En el caso de listas, la parte de contenido se configura con tantos elementos como se ha indicado en el campo máximo número de elementos. Se visualiza el teclado numérico que permite introducir los valores numéricos correspondientes a cada elemento de la lista. Dependiendo del tipo de lista tendremos solamente contenido o clave y contenido. Para listas secuenciales el programa marca la secuencia y se introduce únicamente el contenido. Para listas por intervalo marcamos en la parte de clave el valor desde o el valor hasta y a continuación el contenido. Y para listas por clave, en la parte de clave se introduce el código de acceso, en la parte de contenido el valor numérico asociado. Las flechas del teclado permiten avanzar o retroceder horizontalmente para modificar el campo que estamos escribiendo o verticalmente hacia arriba y hacia abajo para pasar de un elemento a otro. En la programación de fórmulas, que obviamente es la más compleja y se explicará en detalle en otro vídeo, se nos permite introducir las expresiones matemáticas adecuadas al cálculo que queremos realizar. Para salir de la pantalla de formulación tenemos la tecla de acepta, que nos lleva a un diálogo con 3 botones que son guarda, elimina y cancela. Pulsando cancela se continúa editando en el punto donde estamos. Si seleccionamos la opción elimina, regresamos a la pantalla de gestión de elementos sin guardar el contenido, es decir, borrando todo lo definido para este. Con la opción guarda se regresa al menú de gestión de elementos habiendo guardado el contenido programado. Tengamos en cuenta que si la versión de Eureka no es la versión Premium, el contenido de los elementos que se guarda no lo hace de forma permanente, sino que se pierde al salir del programa.